En Londres, la organización Amnistía Internacional publicó hoy un nuevo informe en el que advierte que los defensores de los derechos humanos en Centro y Suramérica sufren niveles crecientes de intimidación y hostigamiento. El texto, titulado Transformar dolor en esperanza, defensoras y defensores de derechos humanos en América, documenta cerca de 300 incidentes en contra de activistas de los derechos humanos. Nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano, está en la sede de la ONG en Londres, con la autora del informe. Juan Carlos, adelante. Así es, los saludamos desde la sede de Amnistía Internacional en Londres y para hablar precisamente de este nuevo informe sobre el creciente número de ataques y hostigamientos contra defensores de los derechos humanos en el continente latinoamericano. Vamos a hablar con la autora del informe, Nancy Tapias. Bienvenida a NTN 24. Nancy, primero que todo, uno pensaría que la situación mejoraría en Latinoamérica en los últimos años debido precisamente a las denuncias que ustedes han estado haciendo durante muchas décadas. Gracias. En Amnistía Internacional hoy estamos presentando este informe regional sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el continente americano. Ellos están siendo agredidos, amenazados, asesinados, intimidados, criminalizados y es una situación realmente grave. Aquí recogemos alrededor de 300 casos, de los cuales solamente ha habido sentencia condenatoria en 4 de ellos. Y hablemos de casos específicos. Ustedes mencionan en el informe ataques contra defensores de los derechos humanos, por ejemplo, en Brasil, en Guatemala, en Colombia, pero no solamente por grupos al margen de la ley, sino también por entes o agentes del Estado. En Honduras, por ejemplo, asesinaron al abogado de derechos humanos Antonio Trejo este año. Meses antes había sufrido un intento de asesinato la defensora de derechos humanos Yolanda Oquelí en Guatemala, en relación con una minera. Ella sufrió el intento de asesinato justo después de haber participado en una protesta contra la mina. Y finalmente, ¿hay mejoramiento de la situación de los derechos humanos en algunos países de Latinoamérica? No vemos ese mejoramiento ni siquiera en los países donde ya hay un mecanismo de protección establecido y eso en buena parte se ve reflejado por la gran necesidad que hay del reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos como actores legítimos y necesarios en nuestras sociedades. 2, la necesidad de investigar efectivamente las agresiones contra ellos y la necesidad de prevenir investigaciones falsas que desacreditan su legitimidad y por supuesto la necesidad de brindarles protección efectiva. Luego es reconocimiento, investigación y protección para los defensores y las defensoras de derechos humanos en el continente americano. Muchas gracias a Nancy Tapias de Amnistía Internacional, ampliándonos la información de este nuevo informe que ellos han publicado hoy. Eso es todo desde la sede de Amnistía Internacional en Londres. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.